Listo. ¿Qué tal, compañeros? Esta vez, esta sesión nos reúne para conversar, para analizar el capítulo 1 de la parte 3. ¿Sí? Ya. Entonces, esta parte 3 tiene que ver mucho con lo que Javier ya nos estaba adelantando, que es esto del terror. Yo creo que este capítulo anterior, o sea, el capítulo 10 de la parte 2, es un quiebre tan profundo en la historia, en los sucesos, que ya la novela cambia de género, porque tal vez la parte 2 tú podrías describirla como una cuestión media romántica, ¿no? Porque como dije en un inicio, desde que se conoce con Julia hasta que los separan a los dos. Entonces tiene un tinte romántico toda la parte 2, pero el quiebre es tan inmenso que cambia el género y cambia a un thriller. Ya la novela ha cambiado a un thriller, a algo terrorífico, ¿no? A un thriller de encierro, ¿no? Que no es solamente que estés encerrado, sino que no sabes qué tortura te van a hacer. Entonces, ese pavor que sientes de que no sabes si te van a sacar los ojos con una cuchara o qué te van a hacer, ya cambió completamente la atmósfera de la novela. Entonces, no, yo no he visto la película, pero digamos de que creo que si se hiciera película, la paleta de colores tendría que cambiar, ¿no? Si yo fuera director, ¿no? Que no lo soy, pero si fuera director, yo cambiaría la paleta de colores. La paleta de colores de esta tercera parte es otra cosa ya. Entonces, es tremenda la tortura que se les hace a ellos. Me pareció interesante el punto también del capítulo de la parte 3 en cómo diferencian el trato con los delincuentes comunes y los que son presos del partido, ¿no? Los que han capturado que son del partido. Hay un trato completamente diferente, ¿no? Completamente diferente. Y eso ya lo veíamos viendo antes, cuando conversábamos acerca de que a los proles los dejaban que escuchen música, que se enamoren, los dejaban que consuman drogas, que haya prostitución, que tomen bebidas alcohólicas. Y así como hay ese trato, cuando los atrapan también, ¿no? Hay un trato más suave con ellos, hasta decían que algunos policías eran un poco amigos de ellos, que ya los conocían por apellido. O sea, era un trato completamente diferente, pero los que habían sido atrapados, que eran del partido, se morían de miedo, estaban tiritando de miedo, porque ellos sabían que con ellos sí iban a ser mucho más severos, ¿no? Entonces ahí se confirma otra vez cómo el partido realmente a los que le quiere lavar la cabeza completamente son a sus soldados, ¿no? A los del partido exterior, ¿no? Y a los proles ya los dejan, son un poco diferentes con ellos, ¿no? Se nombra por primera vez la habitación 101, ¿no? Yo antes de leer la obra, cuando uno pues averigua un poco acerca de la obra que uno va a leer, tenía bastante digamos, habían tags, habían palabras que estaban resaltadas, ¿no? Que era Gran Hermano, Big Brother, Neolengua, este, Habitación 101, eran digamos, los conceptos que te muestran en una especie de sinopsis que a la contratapa lees algo. Está la famosa habitación 101, que yo había escuchado hablar, que en 1984 había una famosa habitación 101. Bueno, por fin la nombran aquí, ya lo estaba esperando yo hace varios capítulos y por fin llegó, ¿no? Esta habitación 101, que por algo debe ser famosa. Seguramente más adelante tendrá algún protagonismo esta famosa habitación. Este, Después hay un momento de desesperación de Winston, que es interesante porque Winston llega un momento en que dice que más piensa en O'Brien que en Julia, ¿no? Más piensa en O'Brien que en Julia. Hay un momento así, que me pareció también que tiene que ver con la construcción del personaje, tiene que ver con la cuestión de las circunstancias que él había vivido, y seguramente más pensaba en O'Brien porque está pensando en alguien que lo salve, ¿no? En alguien que lo saque de ahí, cómo lo va a ayudar. Y su desesperación era tanta y el miedo era tanto que más pensó en O'Brien que en Julia en algún momento, ¿no? Entonces, digamos de que yo diría hasta aquí me quedo como la primera ronda.
de hablar del capítulo 1 de la parte 3, le doy pase a César para seguir con otras ronditas más. Claro, gracias, Héctor. Yo había sacado unos puntos de aquí ya del primer capítulo de la parte 3. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando comienzan a describir la celda, el zumbido ese que hay, y una celda totalmente blanca, se me vino a la cabeza primero un tema jurídico, el tema de la tortura. Antes se pensaba que para torturar a alguien era necesario tocarlo. O sea, que hay un contacto físico con el torturado, entre el torturador y el torturado. Ahora, bueno, ya desde hace bastantes años, el concepto de tortura ha cambiado desde el plano jurídico. Ya no necesitas simplemente tocarlo. También puede ser por una omisión de cierta asistencia o dejar de hacer algo que lo perjudique. Por ejemplo, dejar de darle agua. Es tortura. Colocar un ambiente donde no haya camas, un ambiente demasiado pequeño, no lo estás tocando, no lo estás agrediendo, pero le estás dando una incomodidad. Aislarlo. Con aislarlo tú no le estás agrediendo físicamente, aparentemente, ¿no? Pero sí lo estás haciendo, ¿no? No solo eso, sino también con los colores, el color blanco que le ponen con una luz tan fría, que comienza a afectarle los nervios a Winston y a todos los que están en la cárcel. Entonces, eso me hizo recordar que en la Guerra Civil Española, ¿no? Recordemos que la Guerra Civil Española enfrenta al bando republicano y al bando franquista, ¿no? Por un lado, el bando republicano, precisamente donde estaba Orwell con el PUM, estaba formado por organizaciones de izquierda, ¿no? Estaba la CNT, la Central Nacional del Trabajo, que era anarquista, la FAI, la Federación Anarquista Ibérica, que era también anarquista. Por otro lado está el Partido Comunista Español, estaba el PUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, y así varias agrupaciones de izquierda que conformaban el bando republicano, ¿no? El bando de las izquierdas. Y por otro lado está el bando de la derecha, con la Iglesia Católica, la Falange y una serie de organizaciones. Cuando estalla la Guerra Civil Española, España queda dividida por la mitad, ¿no? Una mitad franquista de derecha y una mitad de izquierda republicana. Y cada una comenzaba a realizar atropellos contra los militantes de las otras organizaciones, ¿no? Entonces, en el bando republicano se atacaba a todos los que habían apoyado o los que apoyaban a Francisco Franco. Y por otro lado, se atacaba a todos los rojos, todo lo que fuera anarquista, sindicalista, comunista, eran atacados. Entonces, en el bando republicano, que se tiene la idea de que todo era un tema de solidaridad, ¿no? Como siempre propone la izquierda, supuestamente, surge la idea de crear una cárcel que precisamente haga esto, que las torturas que se generen allí no sean unas torturas físicas. Y a pesar de que supuestamente la izquierda tiene dentro de ellas los principios de solidaridad, de hermandad, etcétera, del respeto al ser humano, así sea en la guerra, hay un arquitecto y también pintor de origen francés que se llamaba Laurensic, ¿no? No sé cómo se dirá en francés, o Laurensic, no sé, que diseña unas cárceles que de repente lo puedan, no sé si de repente Javier lo puede buscar para mostrarlo, para compartirlo en la pantalla. Es Alfonso Laurensic. Unas cárceles de tal forma, de tal diseño, que comienza a poner en las paredes unos círculos de colores, como una celda psicodélica. ¿Para qué? Para que el preso, al levantarse, vea estos colores y comienza a generarle dolores de cabeza. El piso, ¿no? Que normalmente es plano, le habían puesto ciertas digamos, pequeños ladrillos, ¿no? Construcciones de ladrillos de estas formas, ¿no? Como laberintos, para que no pueda caminar, para que no pueda dar vueltas en la celda. Entonces se le haga complicado. La cama no era totalmente horizontal, sino que la cama estaba así, ligeramente inclinada. No te caías, evidentemente, pero era súper incómodo. Entonces no te podías estabilizar. Entonces lo que se buscaba con estas celdas era generar una tortura sin tocarlo, ¿no? Sin agredirlo físicamente. Y me parece mucho a esto que menciona Orwell. Y precisamente se da durante la Guerra Civil Española en la que estuvo Orwell.
Entonces me parece que tiene mucho que ver con ello, ¿no? Como una crítica a lo que pasaba desde su bando, porque él estaba en el bando republicano, lo que sucedía dentro de este supuesto grupo de izquierdas que se habían unido por una mejor sociedad, lo que comenzaban a hacer, a experimentar con estas cárceles dentro de la República. Bueno, también se les conoce como checas, ¿no? Checas es la policía secreta, ¿no? En la guerra civil española. Bueno, ese es uno de los puntos que quería tocar para relacionarlo con Orwell y la guerra civil española y las torturas que están sufriendo aquí en el libro Winston, ¿no? Con el tema del zumbido, con un zumbido incesante que no lo deja tranquilo. Luego se mencionan los campos de concentración, que evidentemente está haciendo referencia a los campos de concentración nazi y los campos de concentración de los gulags, ¿no? En la Unión Soviética, donde se enviaban a los presos políticos. Luego, otra parte recurrente, que ya lo está mencionando 2 o 3 veces, Winston, es que le puede quedar todo, pero no va a traicionar a Julia. Si lo está diciendo tantas veces Orwell, ya me genera cierta sospecha. Si lo está mencionando a cada rato, de que la ama a Julia y no la va a traicionar, que él soportaría cualquier castigo en vez de decir que no la ama o traicionarla, no sé por qué me da la sensación de que por algo lo está poniendo Orwell, no lo está poniendo en vano. Luego se menciona a un escritor, a un poeta, a Kipling. Kipling, un poeta que lo menciona mucho Borges. Yo precisamente conocí a Kipling como poeta a través de Borges, ¿no? Jorge Luis Borges menciona en varias entrevistas, en varios escritos, que uno de sus escritores preferidos no es Joyce, el escritor del Ulises, más bien le da ciertas críticas a Joyce, sino que es Kipling, que le parece un muy buen poeta. Y aquí justamente se menciona esto, que lo atrapan a Ampleforth, ¿no? Lo atrapan precisamente porque no pudo conjugar una rima de Kipling. O sea, no podía porque no existían más palabras. Entonces él decía, ¿pero qué puedo ponerle? Tengo que ponerle Dios, ¿no? No tengo otra palabra para conjugar esa rima. Y por eso precisamente lo atrapan, ¿no? Luego que lo atrapan a él, también atrapan me parece que es a Parson. Sí, lo atrapan a Parson porque lo había dicho su hija, porque supuestamente en sueños había dicho abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, abajo el gran hermano, ¿no? Me parece que eso es interesante porque ya lo habíamos tratado en las reuniones pasadas de cómo los niños estaban siendo formados para acusar a sus padres, lo mismo que había sucedido, por ejemplo, en la guerra civil china, en la que triunfa el Partido Comunista con Mao Zedong, ¿no? Como ellos también, los niños comienzan a denunciar a sus padres. En Rusia también Javier había mencionado un personaje muy conocido en Rusia, a este niño que había denunciado a sus padres precisamente por apoyar al ejército blanco, o bueno, a los contrarrevolucionarios de la Revolución Rusa. Luego también me parece interesante el tema de la habitación 101, que algo va a suceder porque la vine repitiendo varias veces. Y para acabar, yo creo que ya va a ser mi última intervención. Solo me parece sorprendente la imagen que nos da Orwell de Winston cansado, torturado por la situación en la que vive dentro de la prisión. No sabe qué va a suceder, no sabe si es de día, no sabe si es de noche, no tiene concepto del tiempo, no sabe dónde está Julia. Quiere que O'Brien le mande una gilet para cortarse, una navaja. Está esperando que haga algo y entra O'Brien. Y entra de la peor manera a decirle que él ya había sido hace mucho tiempo capturado por el partido, diciéndole, sabes que a mí me capturó el partido porque estaba en contra de él y me han transformado y ya, o sea, tú ya lo sabías, tú ya sabías que esto iba a pasar, le dice a Winston. A mí me parece eso otra de las grandes escenas de la novela, ¿no? Si hemos tenido grandes escenas, esa es una de ellas, igual como la voz que decía Héctor, que parece que se sale del libro cuando le dice los muertos sois vosotros. Y una cosa más que quería agregar es la tortura, ¿no? Cuando dice, nada en el mundo es tan terrible como el dolor físico. Claro, nada es peor que el dolor físico, salvo el dolor psicológico, ¿no? Que también es hasta más penetrante, ¿no? La humillación, el tema de los ataques a tu integridad, a tu fuero interno,
te quedan mucho más marcados que un moredón, pues, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo sí quisiera ya dejar dos puntos de repente para los que nos puedan ver o nosotros mismos buscar. Hay una película que se llama La noche de 12 años, en la que se narra la vida de Pepe Mujica, el presidente uruguayo, ¿no? Que ya ahora ha sido senador y ya se ha retirado también de la vida política por el tema del coronavirus. Él ha sido presidente en Uruguay, parte del Frente Amplio Uruguayo, y él había militado en una organización que se llamaba Tupamaros, ¿no? Los Tupamaros, que era una guerrilla urbana en Uruguay. A él lo capturan y estuvo precisamente 12 años preso, ¿no? 12 años preso. Pasó 2 años aislado totalmente, sin hablar con nadie, comenzó a sufrir de alucinaciones, estaba casi loco, él mismo lo cuenta, y en esta película es interesante para ver precisamente este tema de las torturas, ¿no? Hasta qué punto puede llegar la tortura a doblegar el ánimo humano y a decir lo que ellos quieren que digas, ¿no? Hasta dónde puedes perder tu propia individualidad. Al igual que un poema de Benedetti, de Mario Benedetti, el también uruguayo, que habla sobre este tema de las torturas, ¿no? Ahora lo voy a buscar para darle el nombre del poema, sino que ahora me he acordado de este poema en el que habla de lo que la tortura hace al ser humano, ¿no? De cómo tratan de doblegar mediante la tortura las convicciones, ya sean políticas, religiosas o familiares que tiene alguien, mediante las torturas, y cómo una persona ha podido aguantar esas torturas y ha podido mantenerse todavía cuerdo para contar esa experiencia, ¿no? Yo creo que eso sería mi última intervención y doy paso a Javier. Sí, bueno, yo también quería mencionar varias cosas que ustedes también han dicho, solamente para quizás complementar. Por ejemplo, Héctor dijo acerca de las frases conocidas y creo que han dicho alguna anterior que no mencionamos, ¿no? Héctor mencionó la habitación 101 que sí se dice aquí en este capítulo, sí se menciona. Pero había otra frase que yo había encontrado, que me había olvidado solamente para decirlo, era que 2 más 2 es igual a 5, para hacer la referencia al doble pensar, ¿no? Bueno, pero para hablar precisamente de esto, yo quería comenzar con el hecho de que Winston ya tenía en mente, ya sabía, ya conocía los lugares en general, ¿no? Los ministerios, por ejemplo. Y es por eso que, a pesar de que estas salas, que, como bien menciona César, son prácticamente para torturar, Winston ya se hace una idea de dónde está, ¿no? El ministerio, paradójicamente, del amor. Pero precisamente encontré aquí en internet la habitación de la cual estaba hablando César, y es esta de aquí, tal como la estaba describiendo, ¿no? Bueno, sería recontra horroroso pasar algunos minutos ahí o tratar de dormir, de hecho, ¿no? Horrible. Claro. Sí, completamente horrible. Bueno, y lo que me hizo recordar este tipo de habitaciones, ese tipo de lugares que mencionan aquí, es varias películas que tienen que ver con la tortura, ¿no? Por ejemplo, La noche de los lápices, o por ejemplo, Abril Rojo. La noche de los lápices es argentina, el Abril Rojo es mexicana. Y literalmente te muestran, o sea, explícitamente te muestran las torturas y cómo las torturas afectan a las personas, ¿no? Pero ese comentario lo voy a hacer un poco más adelante. Y quería mencionar también el hecho de que qué tan familiarizados estaban los criminales ordinarios o los presos comunes con la policía, ¿no? Y menciona aquí Orwell que había soborno, favoritismo e inmoralidades, incluso homosexualidad, prostitución y llegando a estilarse alcohol de las patatas. Bueno, yo relacioné el alcohol de las patatas con el vodka, que es referencia rusa quizás, pero la idea es que había prácticamente amiguismo, ¿no? Con ellos, pero en cambio los del partido eran odiados precisamente por la policía del pensamiento, pero también por los criminales, porque también dicen que eran discriminados y los hacen llamar los polits, a los presos políticos. Los criminales los llamaban así y también los discriminaban, como acaba de decir, ¿no? Entonces, prácticamente, como Héctor mencionó, con esto se confirma
que los del partido exterior estaban en lo último, pues, ¿no? Eran lo peor de lo peor, a pesar de que sus condiciones no eran tan extremas como la de los proles, pero sus condiciones psicológicas, o incluso aquí, estando presos, eran 1000 veces peor que las de cualquiera en esta sociedad, ¿no? Luego mencionan muy bien, como ya estamos acostumbrados en todo el libro, las sensaciones que va sintiendo Winston, ¿no? De dolor, el hambre que tiene, la incomodidad, y también, por ejemplo, relaciona el concepto de dolor, recuerdo, a Julia, pero también menciona la esperanza de un escape, que prácticamente es en vano, y lo relaciona con O'Brien. Y como dice Héctor, prácticamente recuerda más a O'Brien por esta esperanza que tiene, ¿no? Y la idea es no saber exactamente dónde estaba, ni en qué lugar, ni en qué momento, ni a qué hora, ¿no? Que eso ya se viene repitiendo desde el capítulo anterior, ¿no? Desde que está en la habitación, se despierta, y como lo hizo notar Héctor, no había una correlación entre la hora y entre todo lo que habían dormido, ¿no? Como también lo mencionó César. Y además también me pareció bastante absurda las razones por las cuales los agarraban. Antes que mencionen al poeta y a Parson, que también los agarraron, cuando lo agarraron a Winston, a mí me pareció que más o menos tenía fundamento, porque Winston desde que comienza la obra ya tiene ideas que van en contra del partido, está completamente seguro, y nosotros ya sabemos que se encontró con O'Brien, que tenía un libro prohibido, que estaba conspirando prácticamente en contra del partido. O sea, Winston sí hay muchas razones por las cuales lo han agarrado, ¿no? Tiene razones por demás, incluso con su romance con Julia y todo lo que ya hemos leído. Pero a Ampliford, solamente, como dijo César, fue porque no pudo rimar bien. Y Parson ni siquiera está seguro si lo que dijo fue real o no, porque a él lo delató su hija, y por cosas que dijo en un sueño. Pero Parson, como ya lo conocemos, como ya había mencionado, este personaje era alguien muy tranquilo, alguien que estaba a favor incluso del partido. Y cuando lo agarran y habla con Winston, Parson muy sumisamente dice que está orgulloso de su hija, incluso porque siente que la ha criado bien para poder delatarlo, ¿no? A favor del partido. Eso me pareció también atroz, ¿no? Como dijo Héctor, todo este capítulo prácticamente es de horror. Cambian literalmente o diametralmente la trama. Y para continuar con el tema de las torturas, me pareció muy bien ejemplificado con el hombre hambriento. Winston se da cuenta de que hay un hombre, bueno, se da cuenta de que hay varias personas aquí, ¿no? Con aspecto medio raro. Por ejemplo, dice que hay uno con aspecto medio de rata, su cara medio de rata. Luego dice que hay un hombre que está medio hambriento, que es precisamente, que es delgado, ¿no? Que se ve medio raro. Y a él lo meten a la cárcel y luego lo sacan. Pero cuando lo van a sacar, el pobre hombre comienza a rogar, comienza a decir prácticamente incoherencias, comienza a decir que despedacen a su familia delante de él, pero que no lo lleven a esta habitación 101. Entonces aquí ya nos queda claro que la habitación 101 debe ser peor que la habitación que hemos mostrado y que describió César, ¿no? Entonces todo el rato ha sido de miedo prácticamente este capítulo. Y por último, quería mencionar el hecho del dolor, ¿no? Yo sí creo entender la expresión de Winston cuando dice que el dolor físico es lo peor. Y en contraste lo que dijo César, que el psicológico es el peor, porque el psicológico en realidad puede ser peor a largo plazo, ¿no? Porque siempre se te queda ahí y ya no lo vas a olvidar. Pero en el momento, si es que no escuchas, si es que no estás atento, quizás el dolor psicológico no es tan penetrante como el dolor físico. El dolor físico hace que la gente hable, ¿no? Hace que la gente no soporte más.
Y yo creo que a eso se refiere Winston, ¿no? Que hasta qué punto puede un ser humano soportar este tipo de dolor, ¿no? Y bueno, en esta parte Winston solo habla de golpes, pero pueden ocurrir cosas peores relacionadas al dolor, por ejemplo, que te estén cortando un miembro y tú sin estar dormido, sin estar anestesiado, pues ese sería un dolor inimaginable, ¿no? Y bueno, ese tipo de dolor creo que no sé qué tanto se puede contrastar con el psicológico, pero me parece insoportable, ¿no? El verlo nada más, no imagino cómo será sentirlo, ¿no? O el leerlo en este caso. Bueno, eso es lo que quería decir de esa parte. Muy bien. Entonces, así es, continuando con el análisis, que creo que ya nos estamos encaminando cada vez a lo más hondo del capítulo, ¿no? Hay varias apreciaciones que han hecho. Por ejemplo, están estos dos temas, los que ustedes han mencionado, ¿no? Que es el asunto del dolor físico, es uno de los temas. Y el otro tema es la palabra Dios, ¿no? Que es God, ¿no? En inglés, ¿no? Que es lo que rimaba. Como decía Javier, parecen que fueran faltas pues tontas, ¿no? Faltas muy sutiles, casi sin importancia en comparación a Winston, que ha estado lleno de criminales desde que lees el índice, con los criminales desde Winston. Pero, digamos, para darle alguna forma, para atar caos, ¿no? Darle alguna explicación a esto, yo diría, por ejemplo, en el caso de la palabra Dios, en God, lo que tiene que ver ahí es que podemos verle la gravedad al asunto en el sentido de que el gran hermano es el Dios, así que la palabra Dios no puede existir. Es algo grave, es una blasfemia, ¿no? De decir Dios. ¿Cómo vas a decir Dios si el gran hermano existe? ¿No? Estás hablando de Dios, es falso, ¿no? Y ahí entra otra Está vez. arriba del gran hermano. Claro. Estaría arriba. Claro, No hay exacto. nada más arriba. No hay nada más arriba. ¿Cómo vas a decir Dios? Pues imposible. Entonces, esa palabra no existe, es una palabra prohibida, y ahí vemos cómo se parece tanto el partido a las religiones, ¿no? Como habíamos dicho antes, ¿no? En alguna sesión anterior. Entonces, esto de las palabras prohibidas también existe, ¿no? Entonces, no, Dios, tú no puedes decir Dios. Entonces, ese es que él escriba la palabra Dios y por ahí alguien lee Dios, es peligrosísimo. Entonces, por eso es que atacan con tanta fiereza a este poeta, ¿no? Eso por el lado de esta cuestión de la palabra Dios. También con la cuestión del dolor físico, digamos, de que es un poco difícil hablar de comparaciones, me parece a mí, porque hay circunstancias y circunstancias, ¿no? Entonces, compararlos a lo mejor sería un poco difícil, pero lo que yo diría más bien es que lo que podemos rescatar o entenderlo de esta manera es esta cuestión de sobreponerse al dolor físico o sobreponerse al dolor psicológico, por decirlo de alguna manera. Porque me parece que una de las frases últimas del capítulo es que Winston dice, ¿no? Ante el dolor físico no hay héroes, ¿no? O sea, con el dolor físico no puedes, no te puedes sobreponer al dolor físico, ¿no? Por ejemplo, no sé si sea un buen ejemplo, pero ustedes deben recordar bastante bien la última escena del Exorcista, ¿no? Cuando el padre Carras la agarra a Linda Blair, ¿no? Y le dice a Pazuzu, ¿no? Poséeme a mí. Le dice para que por fin deje en paz a esta niña inocente, ¿no? Que es un acto completamente heroico, ¿no? Un acto de desprendimiento completo de Carras, ¿no? Es hasta un acto de amor, es en realidad, ¿no? De amor a la humanidad, ¿no? Ya, está bien, mátame a mí, ¿no? Pero deja en paz al mundo, ¿no? Algo así, ¿no? Y cuando Pazuzu lo posee a Carras, Carras ya es poseído completamente y como que quiere arremeter contra la niña, pero él mismo se sobrepone
a eso psicológico y se tira por la Ajá. ventana para sacrificarse, ¿no? Entonces se convierte en un héroe ante un ente, una entidad, algo psicológico, algo mental que está ahí. Entonces se convierte en un héroe. Pero, digamos, Orwell dice, hasta en estas situaciones podrías tú llegar a ser un héroe, pero con la cuestión física, que te estén cercenando un miembro y todo, ya llega un momento en que no puedes ser héroe con el dolor físico. Me parece que por ahí más o menos podría ir el asunto de lo que Orwell quiere más o menos decir. ¿No? En ese sentido. Pero yo estoy seguro que deben existir muchísimos ejemplos en los cuales tú no puedes decir, oye, pero el dolor psicológico es peor porque hay este caso y este otro caso y este otro caso. Y sin embargo, sí hay personas que han resistido este dolor físico así, ya está. Deben haber, por eso empezaba diciendo que muchas circunstancias, es poco confuso el tema de compararlos, ¿no? Pero el punto válido, me parece muy cierto, es que el dolor físico sí te lleva al extremo de estos personajes, ¿no? Como el personaje que decía Javier, ¿no? Maten a mis hijos en mi cara si quieren, pero ya, no me hagan esto, ¿no? Te lleva a la locura, a decir ese tipo de cosas, ¿no? El dolor físico. Después, el asunto, el asunto de esta frase que se venía diciendo capítulos antes, de la frase, el sitio donde no hay oscuridad, ¿no? El sitio donde no había oscuridad. Se vuelve a repetir esta frase en este capítulo, ¿no? La que O'Brien le dice, nos veremos en el sitio donde no hay oscuridad, le dice. Y esta frase enigmática ya viene a tomar sentido, ¿no? Porque claro, pues en ese ministerio del amor, en esa mazmorra del ministerio del amor no había oscuridad, pues todo el tiempo estaba prendida esa luz, y por eso es que no sabía si era de día o de noche, porque no habían ventanas, y está esa luz prendida todo el rato, no hay oscuridad. Ahí está tu lugar donde no hay oscuridad. Este era un infierno, pues, ¿no? Entonces, vemos pues que es sarcástico, ¿no? Es O'Brien, ¿no? Es de esa manera tan terriblemente sarcástico, ¿no? Porque parece una frase alentadora, ¿no? Nos veremos cuando no hay oscuridad, cuando nada malo, cuando todo sea bonito, ¿no? Así sonaba, ¿no? Pero al final era este maldito infierno, ¿no? Donde está ahorita, era el Ministerio del Amor, que nunca es de noche, pues, ¿no? Entonces nunca hay oscuridad. Entonces es una broma muy, muy cruel, ¿no? De O'Brien. Después, digamos, hablando de O'Brien, también rescato lo que dice César, esto de que la aparición de O'Brien también es un golpe en la narrativa, ¿no? Y más que todo, lo que a mí me preocupó es que cuando describe que entra O'Brien no tiene, pero ni un moretoncito, ni un raspón, está pero bañadito, limpiecito, ya Perfumado. aparece O'Brien todo Para ir a misa limpiecito, estaba, para ir a misa. estaba para ir a misa, estaba para ir a un matrimonio. Entonces, no, pues ya está. Entonces ya, pues cuando lo ves así al tipo, ya no, pues ya, ahí ya lo entiendes todo, ¿no? Ya, Ah, O'Brien estaba metido, no solamente era Charrington, la policía de pensamiento, sino que O'Brien estaba metido en todo esto, y peor que claro. O'Brien es del partido interior, que tiene su propia oficina, que apaga la televisión cuando quiere, o sea, tiene poder. Entonces, te habías enfrentado con el demonio mismo y no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces, te habías metido en la boca del lobo sin darte cuenta, y así cometió el peor error de su vida el pobre Winston, al juntarse con este demonio, ¿no? con este maldito. Ese es en el caso de O'Brien. Después tenía otra anotación que era lo que también analizaba Javier acerca de Parsons, ¿no? Este personaje Parsons, que me parece también que está muy bien construido, ¿no? Por Orwell. Porque es como lo hemos visto, súper fiel al partido, ¿no? Es uno de los trabajadores más fieles al partido, que se emocionaba con las cosas que hacía el partido, les creía de todo, educaba a sus hijos para que sean detectives, y todas estas cuestiones, y miren cómo es la condición humana, ¿no? Un tipo así, en el fondo de su corazón o de su mente, ya, para no decirlo de manera poética, en el fondo de su mente, tenía un odio a Leonard Nirvana en realidad. En el fondo lo odiaba en realidad. Y eso hace más rico el personaje, ¿no? Hace mucho más rico el personaje porque tú lo ves así tan fiel y todo, pero en verdad en el fondo lo odia. ¿Y por qué es así? Porque se muere de miedo.
El miedo es lo que hace que Parsons sea tan leal, y es un miedo que está completamente inconsciente, ¿no? Porque conscientemente él se reconoce a sí mismo como que ama al Gran Hermano y el partido es lo máximo, y él está feliz de vivir ahí y trabajar ahí, pero, y lo hace decir tonterías como que, bueno, al menos crié bien a mi hija, eso me deja tranquilo. O sea, le hace decir tonterías, pero muy en el fondo, él, como bien lo dicen Sueños, abajo el Gran Hermano, porque no puede con esa presión, no puede con esa presión de hacerlo todo para el Gran Hermano siempre. Es algo que él está sufriendo. Es como esos payasos que tienen la cara así, pero con lágrimas, ¿no? Claro. Ese es el caso de Parsons. Está sonriente, entusiasta, pero con lágrimas escondidas en su mente, ¿no? Él está sufriendo, en verdad, ese pobre hombre, ¿no? Es un caso bien feo que Orwell pues te pone ante la vista. ¿Y cuántos así habrán existido en la vida real? ¿No? En muchos lugares, en algunas circunstancias, ¿no? Entonces, ese personaje me pareció, supongo que esta ya será una de las últimas apariciones de Parsons, pero me pareció excelente, ¿no? Esta cereza encima del helado que le pone a la construcción del personaje. Al final, Parsons, en el fondo, lo odiaba a Gran Hermano, me parece completamente atinado por parte de Orwell. Qué bien Claro. construido ese personaje, estupendo. Y ya por ahí ya terminaría creo que es mi penúltima intervención, creo que sería acerca de, tengo por ahí un par de anotaciones más acerca de este capítulo, y bueno, le daría paso ya a César para seguir conversando. Yo sí quisiera solo ya para terminar, dar algunas anotaciones, ¿no? Primero, el tema de la cara del preso. Otra vez, el tema de las ratas para Winston. Ya habíamos visto que tenía un trauma con el tema de las ratas, ¿no? Que a cada rato se presentaban y tenía esta visión de las ratas, la asemejaba al tema de su madre, cómo él se había comportado con su hermana al robar el chocolate, etcétera. Y ahora ve al preso y le ve que tiene una cara de rata, ¿no? Entonces, es algo que te está ya dando, Orwell te está soltando cosas respecto a la psique, al pensamiento del, del personaje. Luego también, lo que quería mencionar de hace un momento, el tema de la tortura psicológica. A lo que yo iba era que la tortura física es para conseguir inmediatamente una respuesta, ¿no? El dolor físico es un estímulo de respuesta. Yo te golpeo, tú hablas. Yo te golpeo, tú hablas. A lo que yo iba con el tema psicológico es las marcas psicológicas que quedan, ya sea por el tema de la tortura física, por el recuerdo que se te queda de la tortura, ¿no? A eso iba yo. A eso es más fuerte que el dolor mismo, porque el dolor te pasa, ¿no? Consiguen su objetivo y te dejan. Pero las marcas que te van quedando en lo psicológico, esas son, como decía Javier, las llevas, ¿no? Las vas llevando eternamente. Y a eso quería mencionar el tema del poema que les dije hace un momento, que se llamaba Hombre preso que mira a su hijo. Y en unos versos Benedetti dice esto: por eso no te oculto que me dieron picana, que casi me revientan los riñones. Todas estas llagas, hinchazones y heridas que tus ojos redondos miran hipnotizados son durísimos golpes, son botas en la cara, demasiado dolor para que te lo oculte, demasiado suplicio para que se me borre. Pero también es bueno que conozcas que tu viejo cayó, o putió como un loco, que es una linda forma de callar, que tu viejo olvidó todos los números, por eso no podría ayudarte con las tablas, y por lo tanto todos los teléfonos, y las calles, y el color de los ojos, y los cabellos, y las cicatrices, y en qué esquina, en qué bar, en qué parada, en qué casa, y acordarte de vos y de tu carita lo ayudaba a callar, etcétera, ¿no? Y es un poema extenso, pero a lo que va Benedetti con el poema es el tema de la tortura. Hasta dónde la tortura lleva a un hombre a poder decir, pues, a poder contar todo lo que le están pidiendo, sea verdad o sea mentira. Di que tú eres el que mató a Jesucristo. Tú te lo vas a decir, ¿no? Yo maté a Cristo, ¿no? A pesar de que es un imposible histórico, tú lo vas a decir, ¿no? Van a conseguir que tú digas lo que ellos quieren. Pero no es solo decirlo, sino que tú te convenzas que sí, como dicen en la novela, que te convenzas que tú mataste a Cristo. O sea, no solo que lo digas, sino que tengas en tu cabeza que tú lo hiciste. Entonces, eso es ya un atentado
por lo menos en la cuestión del derecho, en la cuestión jurídica, lo peor que se puede hacer es eso, es privar a un hombre de su libertad, ¿no? No estamos hablando de la cárcel, sino de que un individuo te agarre y te secuestre. O sea, lo peor que puede haber es eso, porque es lo más penado, lo que tiene una mayor pena es eso, el secuestro, que te quiten la libertad y que atenten contra tu mundo interno. O sea, más que un golpe, más que te roben algo, un bien material, lo peor que puede pasar es que te quiten eso, ¿no? Que te quiten el fuero interno, tu ser, o sea, lo que tú eres, a quién quieres, a quién odias, o sea, todo tu fuero interno te lo borren. Eso es lo que el derecho pena más, ¿no? Y hay una pena mayor. Y yo creo que Benedetti ejemplifica mucho ese tema de la tortura en ese poema, ¿no? Que se llama Hombre preso que mira a su hijo, que es un muy buen poema. Yo creo que con eso ya acabo mi intervención, aparte que también ya acá mis miembros del partido interno, que son mis perros, están que se ponen, que se estresan, creo que ya quieren su cena. Yo creo que ya con eso acabo, es la última intervención y ya le doy pase a Javier ya para ir acabando. Sí, yo también ya tengo pocas cosas que decir. Más que todo son detalles. Me, me pareció bastante interesante y me sigue pareciendo interesante, mejor dicho, cómo Orwell te va describiendo las situaciones. Por ejemplo, cuando hay uno de los sujetos que está aquí, está desesperado por comer, todos tienen hambre, tienen sed, pero uno de ellos parece que tenía un pan en el bolsillo, lo saca, se lo quiere comer y le dicen que no, ¿no? Sale una voz, sale un soldado, le dicen que no. Y cómo describe Orwell el hecho de que a pesar de que todos se morían de hambre, no podían agarrar el pan que había tirado este sujeto y ni siquiera él pudo darle una probada, ¿no? Y luego cómo lo golpearon, ¿no? Y además quería hablar sobre, bueno, mencionar algún comentario sobre O'Brien, ¿no? De que a mí, yo interpreté de que a O'Brien no lo habían agarrado, sino de que cuando le dijo a Winston hace mucho tiempo que me han hecho prisionero, se refería a que él siempre ha sido parte del partido, ¿no? Ser parte del partido es ser prisionero. Así yo lo interpreté, porque al menos cuando Winston estaba leyendo el libro de Goldstein, describen cómo los van adiestrando, ¿no? A los del partido interno, a los externos, y cómo los dejan más libres a los proles, pero los más adiestrados, los más convencidos eran los del partido interno, ¿no? Desde que nacen ya prácticamente están convencidos que el partido es todo y por eso sirven tan fielmente y sin duda alguna, ¿no? Los del partido externo pueden tener duda, pero los de interno no, jamás. Y esto es lo más chocante porque para Winston, O'Brien era la esperanza, pero sin embargo, como ustedes ya, como Héctor y César han mencionado, O'Brien estaba detrás de todo y ya había manipulado, ¿no? Incluso le había dado esperanzas dándole el libro de Goldstein. Y con esto ya lo sacó de foco completamente a Winston, ¿no? Otro detalle es cuando Winston describe cómo lo van a golpear, porque él dice que hay un guardia que agarra una cachiporra y luego alza la cachiporra y Winston no sabe dónde le van a golpear, pero terminan golpeándolo en el codo, ¿no? Este detalle de la esperanza o la desesperanza de que finalmente lo van a doblegar, me parece interesante, sobre todo por cómo lo describen, ¿no? Y luego de que el guardia se burlaba de las contorsiones que Winston hacía en el piso por el dolor. Y ahí hace Winston nos da la idea final, ¿no? De que, como dijo Héctor, no hay héroes que enfrenten el dolor físico. Y bueno, eso es lo último también que quería decir sobre esta parte. Sí, sí, creo que podemos observar de que este capítulo es, digamos, una puerta de entrada a esta parte 3, ¿no? Y se está notando de que hay una crudeza tremenda, ¿no? Me había parecido una de las escenas más crudas de la novela
Me pareció cuando Winston habla de su niñez, acerca de lo que le hizo a su hermana, a su mamá. También es muy cruda, pero esta parte me parece ya, como habíamos dicho antes, ¿no? Cruda, pero tirando ya para lo terrorífico, ¿no? Para el miedo, ya te presenta el miedo, te pone el miedo ante ti. Entonces, leer estas líneas es estar en constante tensión, en constante miedo, que viene a partir del dolor físico, ¿no? De infligirte este dolor físico tan terrible, ¿no? Entonces, es una crudeza, pero tremenda, ¿no? Que en realidad es necesaria, supongo, porque creo que Orwell quiere que el lector experimente este miedo para que el lector diga, bueno, yo no quiero un mundo así, ¿no? Yo no quiero que mi mundo se convierta en esto. Entonces, precisamente por eso es que Orwell es tan crudo, para que uno se atemorice así, ¿no? Yo no quiero llegar a esto. Bueno, entonces eso también sería todo de mi parte. Creo que ya podríamos ir cerrando. Claro. Sí. Sí, está bien. Entonces, Creo que sí hay que invitarlos a que sigan eh, bueno, atentos a los videos que subamos, y lo más importante es la interacción, ¿no? Que nos puedan escribir, que puedan darnos propuestas con respecto a lo que venimos conversando. Por ahí si hay algún dato que se haya dado erróneo, también que se hagan las correcciones, o algún dato que se pueda aportar para buscar también, ¿no? Sea película, sea tema de poesía o cualquier otro libro. Eso es lo que se busca con el círculo, ¿no? Que haya una difusión de información y un intercambio de información para mayor conocimiento de los temas, ¿no? Y que sean diversos, no solo seamos un tema específico, porque ya de especialistas ya estamos cansados, ¿no? Hay que volver a las humanidades, a lo humanístico, a una cuestión más amplia, ¿no? De un saber holístico en todas las ramas que tiene el ser humano, no solo en un tema determinado. Yo creo que con eso podemos cerrar, y yo creo que ya por mi parte es lo último, ¿no? sí, listo. Entonces, hasta la próxima. Esperamos que se Nos unan vemos. o nos sigan. Listo. Chao. Cuídense. King Insomnio.